instancia, desde la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, agradecerle la presencia. Mi nombre es Laureano Moreira. Vamos a estar en esta charla, actividad que es teórica práctica, con Tecnovax, un sponsor importante que tiene la raza, y bueno, estamos haciendo trabajo juntos en lo que es en respecto, en este caso, como es la charla que va a dar Sergio y su equipo. Agradecerle también a la Agropecuaria de Rocha por la instancia, proporcionarnos el lugar, y bueno, que también hace tiempo que trabajamos con muy linda sinergia. Les quiero presentar a Federica Marín, quien es encargada de la parte, es genetista, ingeniera agrónoma, genetista, y encargada de la parte de toda la parte de estudio genético que tiene hoy la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, el cual contrata los servicios de Federica, y venimos trabajando mucho en ello en pro de la raza, en lo que es la parte genética, obviamente, EPD y todo lo que involucra esa área. Y agradecerle también a Tecnovax, darle los bienvenidos a Sergio y a Martín Oliver. Así que va a transcurrir la mañana con una parte teórica y después nos vamos a trasladar a lo que es la parte práctica, que lo vamos a hacer en las mangas. Le dejo la palabra a Federica y agradecerles. Bienvenida, Federica, también. Dentro de los pilares productivos, generalmente identificamos a tres: la sanidad, la genética y la nutrición. ¿Por qué son pilares productivos? Porque creemos que cuando uno de los dos está más corto, la producción o el potencial productivo no lo podemos alcanzar de la manera que nosotros estaríamos esperando. Entonces, ¿qué buscamos cuando pensamos en la genética o cómo utilizamos la genética como pilar productivo? En primer lugar, lo primero que buscamos al seleccionar o al comprar genética es aumentar el retorno económico. Más allá de la actividad en sí o la actividad productiva, las empresas no dejan de ser empresas. Entonces, siempre lo que estamos buscando es poder fortalecer el retorno dentro de cada una de las mismas. ¿Cómo logramos esto a través de la genética? Básicamente aumentando el mérito genético de estos animales, cualquiera que sea ese aumento, seguramente va a depender del proceso, del predio donde estamos trabajando, y esto lleva a mejorar los fenotipos, que es lo que efectivamente podemos medir, o cómo vemos a nuestros animales. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logramos mejorar el fenotipo y este aumento del retorno económico? Básicamente apuntamos a caracteres que aumenten los ingresos o disminuyan los costos. Cada predio es un mundo, entonces seguramente los objetivos de un establecimiento no sean los mismos del otro, y seguramente lo que necesitan para alcanzar esos objetivos sea distinto en cada una de las situaciones. Entonces, cuando hablamos de selección, o selección genética en particular, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá tengo la imagen del fenotipo, que en realidad el fenotipo es aquello que medimos, es el animal que pesamos, el animal que medimos, el animal que registramos. Todo eso que registramos es basado en lo que vemos o en lo que podemos medir. Este fenotipo es una combinación de dos cosas. Primero, la base genética o el mérito genético de esos animales, que nos va a determinar su potencial, y del ambiente que le damos. Ambiente no solo pensado como el clima, sino ambiente pensado como sanidad, pensado como nutrición. Es las oportunidades o los desafíos que les estamos poniendo a esa genética para que pueda desarrollarse y efectivamente producir. Entonces, ¿cómo medimos, si pensamos en selección genética, el mérito genético de un animal? Que no es exactamente lo mismo que podemos ver. Yo acá siempre digo, no podemos seleccionar lo que no podemos medir. Si yo quiero seleccionar genética, tengo que lograr medir genética. Esto se logra a través del valor de cría o el DEP. Son los valores que ustedes están acostumbrados a ver en los catálogos, y son estas estimaciones del mérito genético de cada uno de los animales para cada una de las características que tengo evaluadas. Los animales son trajes a medida. Yo no tengo un animal que seguramente se adapte perfecto a todos los sistemas ni se adapte perfecto a todos los objetivos, sino que son combinaciones de caracteres o performance en distintos caracteres, que es lo que finalmente terminamos seleccionando. Estos DEP o estos valores de cría, que son esa manifestación del mérito genético de cada animal, viene acompañado de una precisión o una exactitud, que es cuán seguros nosotros estamos de ese resultado de evaluación o de que ese mérito genético es el verdadero. Entonces, ¿cómo generamos estos valores de mérito genético o estos valores de cría de los animales? Esto se realiza a través de las evaluaciones genéticas nacionales. Actualmente las mismas son gestionadas por INEA, por
todo lo que es recopilación de información y conjunción de información de diferentes fuentes, pero la evaluación Angus tiene una larga trayectoria, empieza en el 1992, y se basa con qué insumos. En realidad, básicamente, con todo lo que los productores aportan. Esa evaluación es gestionada por INEA, pero es posible gracias al aporte de todos los productores que cargan información, en este caso a través del SRGen, que es la plataforma donde se recopilan todos los datos de cada uno de los animales que son medidos a nivel de campo. Imagínense que antes llegaban por carta, las mediciones de peso al destete, llegaban por carta. Ahora son vía web mediante la plataforma SRGen. Y toda esta información fenotípica, que son todas las medidas de estos animales, se une con registros de genealogía, que los mantiene ARU, los libros de genealogía, y más recientemente con información genómica. La información genómica, que son las pruebas de ADN o los registros de ADN de los animales, actualmente llegan mediante dos vías, mediante la ARU o mediante el registro voluntario de los productores que genotipan más allá de lo requerido. Entonces, toda esta información es combinada, se realizan las estimaciones y a veces parece un poco lejano, pero en realidad los progresos son tangibles. Acá tengo una evolución de lo que es el peso al destete a nivel nacional, el mérito genético, mejor dicho, para peso al destete a nivel nacional, y vemos que la selección a favor ha tenido un efecto notorio. Vemos cómo el peso al destete de los animales ha presentado una gran mejoría entre lo que es el 88 y el 2024, que es el último valor que hay disponible. Esto no es solo un dato anecdótico, no es solo un dato nacional. Estos datos son gentileza de Lucas Greminger, donde tenemos un predio comercial, en azul está el promedio de la raza y en rojo los resultados de ese predio. Y vemos que el mérito genético para peso al destete calca, incluso supera un poco lo que es la tendencia nacional. O sea, estos resultados que vemos en un punto quizás anecdóticos tienen un trasfondo y tienen una réplica a nivel de lo que son los rodeos comerciales. Yo acá pongo el ejemplo, para poner un poco de números, de lo que es la estancia Angus Uruguay, que estos números son basados en las tendencias nacionales. Entonces, yo imagino que esta estancia desteta anualmente 300 terneros, siempre se destetan 300. Y tengo tres situaciones: 1992, que es el año que comienza la evaluación, 2006, que es un punto intermedio, y 2024, que es el último año que tenemos de tendencias. Entonces, imaginemos que en 1992 estos animales se destetaban con 160 kilos. El DEP, o el mérito genético promedio de esos animales, era de más 1 kilo al destete. Si vamos al 2006, producto de la selección y esa mejora genética que vimos en esa primera gráfica, el DEP, o el mérito genético, pasó a ser más 9,5 kilos, lo que hace que en promedio esos animales estuvieran pesando casi 169 kilos. En 2024, ese DEP pasó a ser más 17 kilos. Entonces, en promedio, estos animales de nuestra estancia Angus Uruguay estaban pesando en torno a 176 kilos. ¿Qué significa esto? Que respecto a la situación inicial, en el 2006 y 2024, se produjeron más de 2.500 y casi 5.000 kilos más de kilos de ternero, lo que, tomando un precio histórico de esos valores del kilo de ternero, nos da casi 9.000 y casi $17.000 más en esa generación de terneros, solamente producto de lo que es la selección genética para esa característica en particular. Esto es puramente valor agregado de la genética, es solamente en base a selección. Y yo acá pongo que la historia sigue, porque peso al destete es hoy una de las características o las características de crecimiento donde se ha puesto más énfasis. Quizás nuestro peso del destete de mañana sea área ojo de bife, sea fertilidad, sea lo que en realidad nos está ayudando a nosotros a llevar nuestra producción a el siguiente nivel, o basados en lo que la industria y los consumidores nos demanden. Entonces, mis mensajes para llevar al campo son que actualmente los EPD son la mejor herramienta que tenemos hoy en día o que tiene el productor para poder realizar selección genética efectiva. Y estos EPDs son productos de una evaluación sólida. Nosotros tenemos la cuarta evaluación más antigua Angus a nivel mundial. Tenemos más de 30 años de registros, casi 200.000 animales dentro de la evaluación. Entonces, la genética es una inversión. La mejora genética, a su vez, es permanente y es acumulable, como vimos en ese gráfico. Lo que hacemos hoy o lo que hacemos el año que viene no se pierde al siguiente. Podemos continuar construyendo sobre esa base que vamos generando. Una mejor calificación para el tore, para el periodo del tore, y que la gente vio un valor, no solo criamos. Eso creo que también, por supuesto que la genética suma kilos,
pero creo que todo eso otro también se ha dado en ese periodo de años, de 92 a 94. Claro, por eso era el principio, me parece bárbaro, porque en realidad es la conjunción, creo que me escuchan, hablo bastante fuerte, que en realidad es una conjunción, por eso hablamos de los pilares. Yo te vengo a dar mi perspectiva de la genética, pero por supuesto, podés tener la mejor genética del mundo, pero si no le das todas las condiciones que le tenés que dar o no le das un ambiente propicio, la genética no va a poder expresar su potencial y no va a poder llegar a lo que tú pretendés de esa genética. Yo tengo una pregunta, Federica. Qué bien. Otros países como Australia, por ejemplo, tienen índices bien concretos en dinero para características determinadas o según si es una zona creadora, si es un invernador, si es un dominador. La consulta más bien es hacia ti, hacia Angus. ¿Angus está trabajando en algún índice de estas características? Sí, los índices son, para los que no están familiarizados, un índice en realidad lo que hace es pasar todas estas características que en realidad a veces surge el qué miramos, qué es más importante peso al destete, es más importante área bajo de bife. En ese caso el índice lo que hace es ponderar o darle un peso económico a cada una de las características para que cada animal quede con un solo valor, que es un valor económico. Más allá de que cada uno siempre puede elegir en base a lo que crea más conveniente, el índice le da como un valor económico a cada animal. Eso se trabaja, es un trabajo súper complejo, sobre todo porque nosotros somos tomadores de precios. Entonces, en realidad, lo que es hoy el estándar, el índice no se desarrolla de un día para el otro, es un trabajo súper arduo donde tenés que tener muy finas las cuentas y lo que hoy puede ser un índice adaptado al día de hoy y que creemos que es hoy, se publica el año que viene y capaz que el año que viene ya los valores no son los mismos. Entonces es un trabajo complejo, lleva un ida y vuelta muy grande, por supuesto que está en el horizonte y es una idea poder llegar a él, pero la idea no es que el índice te cambie rotundamente todos los años y que el mejor, no el mejor, pero digamos un excelente toro hoy capaz que el año que viene ya te queda media tabla. Entonces es un ida y vuelta y es un trabajo más a largo plazo, te voy a decir, que un DEP. Bueno, muy bien. Y yo voy a aprovechar para hacer un comentario más. Les pido disculpas, pero seguramente a alguno de ustedes les puede interesar. Seguramente usted en muchos casos define la compra de un toro, define la compra de semen y estudian a ver qué hay, qué no hay, qué le sirve, qué no le sirve. Muchas veces uno tiene la tentación de decir voy a comprar el toro que está en el 1% superior de los 27 caracteres que tengo porque quiero que tenga esto y quiero el 1% superior. ¿Vos qué comentario tenés en esto en función de las cuestiones prácticas de cada criador acá en el Uruguay? ¿Es un criterio válido? ¿Habría que tener ciertas salvaguardas? No creo que encuentres el toro que esté en el 1% superior de todas las características. Sería como la vaca dorada esa que pongo ahí. No creo que lo encuentres y si lo encontrás, avísanos porque lo vamos a tener que estudiar mucho. Pero en realidad los EPDs es un traje a medida. No deja de ser información. En ese caso, nadie les va a decir, no, este es el mejor toro universal, no existe. Capaz que sí es el mejor toro para su establecimiento, porque yo quiero, no sé, mis vacas se me atracan, necesito un toro que tenga el peso al nacimiento, más bajo de todos y después no me interesa que esté en el top 1 de peso al destete porque no me baso en eso, no quiero unas vacas muy grandes. Entonces, es una combinación y lo importante es que son herramientas para tomar decisiones. No es una decisión dada, no es una imposición, sino que son más pasos o más información que cada uno tiene para tomar la mejor decisión para su empresa y para su predio. Bueno, cuando nos planteamos desde Tecnovax hacer esta charla junto con Angus, el gran dilema, bueno, ¿de qué título le ponemos, ¿no? Y bueno, queríamos que fuese una charla bien ayornada, que los que concurriesen se llevasen algo, ¿no? Y eso fue un gran desafío. Nos paramos en el día de hoy y miramos hacia un rodeo de cría que está en las cercanías del Parto. Y bueno, dijimos, parémonos ahí, vemos desde Tecnovax cómo podemos agregar valor a través de una charla de estas. Y bueno, la titulamos El futuro del rodeo nace hoy, buenas prácticas de calostrado, sanidad materna y atención al parto.
Bueno, un poco de forma de guía, el contenido, un poco vamos a hacer el contexto nacional, dimensionando el problema y su impacto. Luego vamos a entrar ya más en lo que es el foco de la charla, cuáles son las causas de muerte, o sea, qué generan las pérdidas de terneros, o sea, llegamos con esa vaca preñada, cómo podemos aportar en ese sentido y cuáles son las causas que llevan a la muerte. Más centrado en lo que es atención de partos, que este era creo que el hilo madre de la charla era cómo hacer una correcta atención de partos, darle herramientas. De hecho, forma parte de un programa de capacitación que tiene Tecnovax para con los predios, y eso fundamentalmente son maniobras de corrección, o sea, cuándo intervenir, cuándo no. Luego un poco cuidados de la vaca y de recién nacido, y por último hacer un breve hincapié en lo que es la transferencia de inmunidad pasiva y por qué creemos que estamos en un momento importante y desde Tecnovax, mediante los biológicos, podemos aportar en ese sentido. Bueno, un poco lo que yo les comentaba, cuando queríamos ver cómo podíamos aportar, dijimos, bueno, dimensionemos en qué estamos, ¿no? Uruguay al día de hoy, según datos de ICOSE, se han entorado unas 4.300.000 vacas, más o menos, lógicamente este dato siempre es discutible, pero en ese entorno, o sea que ese sería nuestro punto de partida. Según datos de preñez, la preñez rondaría el 80%, eso, datos de la encuesta RING del Plan Agropecuario y diversas instituciones han estimado, si bien no está el dato real todavía, pero bueno, podríamos partir de eso, quizá algo menos, eso también es discutible. Pérdidas gestacionales, si partimos de los datos de investigaciones de INIA y demás, rondan el 10%, lo que nos da que en el entorno de los 350.000 terneros se pierden entre lo que es esa vaca diagnosticada como preñada y ese ternero a nacer. Por lo que tenemos vacas que efectivamente parirán en torno a las 3.100.000 vacas, ¿no? Ese sería nuestro punto de partida donde estamos hoy. Y nosotros nos pusimos, como nos gustan, a mí en particular me gusta manejar el tema datos y jugar un poco con los números, y en una charla con Sergio surgió, bueno, pongámosle número a esto y veamos cuánto se pierde, y ahí es donde les comentaba que podemos agregar un poco de valor. Y bueno, y buscando en la bibliografía, porque también esto es un tanto complejo, de hecho datos nacionales hay alguno, pero bastante rebuscado, a nivel internacional quizá un poco más, pero tiene que haber bastante similitud entre las condiciones productivas nacionales y bueno, donde se realiza el estudio a nivel internacional. Y bueno, tenemos datos de, por ejemplo, mortandad perinatal entre el nacimiento y las 48 horas de vida que rondan entre el 3 y 5%. Yo me paré para hacer la estimación, siempre me paré en lo mínimo. Bueno, partamos de la base que perdemos un 3% en esas primeras 48 horas de vida. Después la mortandad predestete, o sea, entre las 48 horas y el destete propiamente dicho, también un guarismo similar, por lo que entre los dos estaríamos perdiendo una cantidad de terneros de 183.000 terneros, de los que al día de hoy nosotros diagnosticamos como preñadas. Eso, o sea, realmente uno, para bajarlo un poco a tierra y que dimensionemos esa cifra, si uno toma en cuenta lo que puede ser ese ternero destetado como venta, ternero exportación o lo que fuera, y tomamos en cuenta que, no sé, un barco de exportación en pie puede cargar, cada vez que entra al puerto se lleva 10.000 terneros, bueno, dimensionen ustedes la cantidad de barcos que estamos dejando escapar en este sentido. Y ni que hablar si a eso todavía lo trasladamos, cuando ese ternero, una vez destetado, ingresa en el resto de la cadena productiva, el valor que derrama y lo que se desprende, que realmente es yo ahora más adelante lo menciono, ese lucro cesante es realmente difícil de mencionar, ¿no? Y bueno, en ese ejercicio, lo que les decía, dijimos con Sergio y con el equipo Tecnovax, vamos a ponerle un poco de números a estos terneros que se pierden y que nos quedan por el camino y que nos cuesta ver, porque yo soy productor y realmente uno hasta que realmente no le pone números y dice, bueno, voy a cuantificar cuántos terneros estoy perdiendo, mueren en goteo, uno allá, otro acá, si la aparición no es del todo concentrada, uno tiende a
a perder dimensión no percibe verdaderamente cuánto está perdiendo, ¿no? Y bueno, como les comentaba, 183.000 terneros, si lo multiplicamos por un peso al destete promedio, que bien decía Federica, es más alto y más con el uso de genética, pero bueno, tirémoslo por lo bajo, un promedio de 150 kilos, a un precio de 4.11, esto es un promedio ponderado de la semana 22 de ACG, eso nos da la suma país de 113 millones de dólares. Esto, como decía un amigo, los ceros son muy sexys, el tema es que quizá ninguno de los que está acá, me incluyo, no sabemos dimensionar esta cifra, ¿no? Y mientras preparaba la charla digo, pero bueno, vamos, para el productor de a pie, hablando lisa y llanamente, pongámosle la regla de, no sé, de las 100 vacas, ¿no? Y ahí lo decidí bajar un poco a tierra. Y lo que le comentaba, un lucro cesante cada 100 vacas que yo tengo a parir en el entorno de los $4.000. Y acá los invito, no sé cuántos productores hay, cuántos, o sea, qué capacidad, qué injerencia tienen dentro de los predios que administran, o bueno, cada uno de su papel. Los conmino a buscarle la vuelta para ver cómo de una forma u otra se puede estimular. Y esto es muy artesanal, porque acá esto se pierde, pero se pierde, hay que bajarlo a tierra. O sea, es el personal de campo que está mano a mano con la vaca, y bueno, hay que tener la capacidad como gestores de lograr que la gente se ponga la camiseta. Y nosotros ni que hablar si somos los que estamos poniendo las manos, de poder transferirle, ¿por qué no?, un poco de valor. Digo, si yo, productor rural, digo, bueno, puedo manejar un sistema de intensivos, eso es como de incentivos, perdón, eso es como lo solucionamos en casa, ya en el campo. Nosotros partimos dimensionamos cuánto perdíamos en un año normal y dijimos, bueno, hasta acá yo puedo ir con el tema incentivos al personal. Le pago por cada ternero obtenido por encima de tanto, le pago un sobreprecio, le pongo un valor. Y eso hace que la gente realmente se ponga la camiseta más de lo que no estoy dudando del compromiso del personal, pero digo, entiendan de que muchas veces uno los compromete, los hace parte, y eso cambia la ecuación. Y por eso el dato, porque me parece que es clave a la hora de cuando uno dice, bueno, ¿qué pierdo? Uno ahí, ese es como el tope. Yo sé que pierdo, cada 100 vacas pierdo $4.000, hasta ahí puedo ir en los incentivos que maneje. Lógicamente, después eso no necesariamente hay que entender que todo tiene un límite y que no vamos a poder salvar el 100% de los terneros, por más que instalemos una cama al lado de la vaca. Pero bueno, más allá de eso, los convino a hacer el ejercicio y a bueno, trabajar en ese sentido, ¿no? Ahora bien, tenemos esa mortandad de terneros. ¿De qué mueren los terneros? Esa es la gran pregunta. Y ahí me puse a indagar, de hecho un ejercicio que hicimos con Sergio en la oficina, busquemos bibliografía internacional primero, a ver qué datos hay, bajémoslo a tierra, qué datos nacionales contamos. A nivel internacional, quizá encontrar un sistema parecido, pastoril, que eso también influye mucho, al sistema productivo uruguayo es bastante difícil. Algún dato hay, pero ahora les voy a mostrar. Están bastante alineados a los que sucede en Uruguay, que un poco se los detallo. Como primera causa de muerte, y esto creo que es también un poco inherente al sistema productivo, son sistemas extensivos en general donde los partos ocurren a campo, no estabulados como en otras situaciones. La distosia o la braditosia, que es la vaca atracada famosa, un parto lento, figura como la primera causa de muerte de terneros, ¿no? Después tenemos causas infecciosas, quizá acá lo difícil es tener el dato. De hecho, para que ustedes tengan una idea, el 40% de los terneros que se remiten a DILAVE no logran alcanzar un diagnóstico final porque el material está autolítico, se ha degradado y se vuelve difícil llegar a esa causa, ¿no? Pero bueno, como en la bibliografía general se describen aspectos como la diarrea natal, enfermedad respiratoria, septicemias, o sea, varios cuadros de distinta índole.
que pueden causar la muerte. Bueno, después inanición y abandono, esto fallas en el calostrado, vínculo madre-hijo y la producción láctea, ¿no? Esto lo traigo también un poco a colación. Cada vez los sistemas ganaderos tradicionales, si bien siguen existiendo, pero van virando, por lo menos en lo que yo conozco, van virando a sistemas más de manejo del pastoreo, donde se hacen rotaciones. Y de hecho, no lo digo yo, uno de los principales desafíos para un ganadero que quiere manejar los pastizales, cuando instaura una rotación, es evitar el aguachamiento de terneros y demás. Y eso, por eso se los comento, que no es una causa menor cuando uno está, cuando estamos emprendiendo un proceso de intensificación de la ganadería tradicional extensiva a un tipo más rotativo, racional o como se le quiera llamar. Y bueno, después predadores, que acá quizás los conocerán bien en la zona de Rocha. También. Esos son los más bravos, es cierto, sí. Bueno, y un poco, ahora dijimos, bueno, vamos a abordar, de las causas que podemos abordar, les diría que las tres primeras podemos hacer algo, siempre está al alcance. Y un poco vamos a entrar en el foco de esta charla, que es la atención de partos, ¿no? Es cómo ustedes, ya sea si les toca atender un parto o el personal de campo, poder saber cómo hacerlo de forma correcta, creo que es un poco la clave, ¿no? Ahí yo, en mi pasaje por facultad, una de las cosas que lo voy a recordar siempre, una profesora de semiología, Magela Damiani, nos decía, ustedes tienen que empaparse de normalidad. Y eso, ¿dónde está la clave ahí? Es que situaciones que se aparten de la normalidad, hay cientos, podríamos estar horas hablando de situaciones que se aparten de eso. Ahora, la clave que me parece es lo que optimiza el uso del tiempo acá es, bueno, ustedes tienen que llevarse acá que es un parto normal para después saber todo lo que se aparte de eso, sospechen de que puede ser una complicación. Y por eso lo que les digo, les voy a describir, creo que un poco mi trabajo principal ahora es que se lleven ustedes lo que es un parto normal, y entre ellos están los tiempos que tiene, las fases del parto y los tiempos que tiene cada una, que es un tema bastante artesanal para hacerlo a campo. Todo el que haya estado vigilando una vaca por parir sabrá que es una impotencia, sobre todo cuando se hace a campo en condiciones extensivas, lograr determinar los tiempos, hace cuánto está en una fase, hace cuánto está en la otra, y saber si intervenir o no, eso es realmente clave, ¿no? El parto, fundamentalmente el parto tiene tres fases. La primera, que es dilatación, que es la apertura del canal de parto, es todo lo que ocurre para que el ternero pueda salir y entrar en esa segunda fase de expulsión. Y la tercera fase, que es secundinación, que en realidad, hablando en jerga popular, es la expulsión de las membranas fetales, ¿no? Para entrar ya a lo que es la etapa de dilatación, tiene una duración de en torno a 2-3 horas. La solemos reconocer 2-3 horas en promedio en vacas, ¿no? Ya cuando nos vamos a vaquillonas se extiende todo un poquito más y ya nos vamos cerca de las 6 horas. Los signos se solapan con los del parto inminente, o sea que también es difícil de reconocer, y la solemos identificar cuando estamos sobre el final de la etapa de dilatación, que es cuando aparecen las membranas fetales. Ahí no fue. Aparecen las membranas fetales por la vulva, ¿no? Ya pasando a la fase de expulsión, tiene una duración de entre 30 minutos y 2 horas, y acá hago la salvedad. Una vez que se rompen esas membranas que vimos en la etapa anterior, la duración en vaca suele ser de media hora. Un parto normal no debería demorar más que eso. En vaquillona sí puede demorar un poquito más, y bueno, ahí está bueno saber el nivel, la paridad del rodeo para ver y ponerlo en contexto, ¿no? Por eso la parte en categorías también suele ser algo que aporta mucho. Bueno, como les comentaba, el inicio comienza con la ruptura del saco amniótico y tiene como característica de que justamente todas las membranas y los líquidos funcionan como lubricante del canal de parto. Y bueno, la tercera etapa, la secundinación,
es la expulsión de esas membranas fetales, que ahí ustedes deben abrir el ojo si esa expulsión, si la pérdida de esa placenta demora más que entre 6 y 12 horas, ya deberíamos por lo menos prever de llamar a un profesional para que pueda actuar en consecuencia, ¿no? Y evitar males mayores en esa madre. Un poco a la hora de uno definir de cómo bien es un parto está normal o no, se aleja de esa normalidad que les comentaba, es la definición de la estática fetal. El concepto de estática fetal fundamentalmente comprende 3 cosas. Fundamentalmente es cómo se presenta ese ternero, que eso refiere al eje del ternero respecto al canal de parto. Puede ser presentación anterior o posterior, o sea, ese ternero si viene de cabeza o cola, por así decirlo. La posición, que es dorsal o ventral, o sea, puede venir con el lomo del ternero hacia el lomo de la vaca, como quien dice, o al revés. Y la actitud, que ahí puede ser flexionada o extendida. Los que están por acá habrán visto algún ternero, asoma solo una mano o una pata, siempre, o solamente la cola. Bueno, hay distintas cosas. Bueno, estos 3 conceptos es lo que implica o comprende la estática fetal. Importante a la hora de asistir a un parto, la evaluación de esa estática fetal mediante observación, palpación y demás, para realmente saber primero si estamos ante un parto normal. Y bueno, en caso de que se aleje de esa normalidad que les comentaba, ver si se puede realizar alguna corrección o no, si está a su alcance. Ahí les dejo un poco la representación gráfica de lo que sería una estática fetal normal. Presentación anterior, posición dorsal y actitud en extensión. Eso sería una estática normal. Ahora, si todo transcurre con normalidad, y esto acá yo lo viví en las guardias de parto, en los tambos, si transcurre con normalidad no debemos intervenir. Por eso les digo la importancia de tener, no voy a decir cronometrado, pero bueno, de tener eso bien claro y saber si todo marcha bien, no toquemos esa vaca. ¿Por qué? O sea, uno tiende a llevar a las mangas, eso genera estrés, corta el proceso natural de parto y es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? No romper las membranas fetales. Y bueno, no traccionarse, tiende a apurarse, eso genera desgarros, complica el partido. Entonces, saber cuándo actuar o no también es una virtud, ¿no? Ahora bien, la cuenta nos da de que hay que intervenir, estamos fuera de tiempo, hay un miembro flexionado, lo que sea, el parto no va a transcurrir. Y ahí, bueno, ¿cuándo intervenimos? Lo que les decía, a grosso modo, si tras 1 o 2 horas de pujo los miembros no aparecen, eso ya es un indicador. No hay signos de progreso del parto, es lo que les decía, la vaca puja y nada. Y la madre muestra signos de cansancio, ¿no? Eso compromete la viabilidad del ternero y bueno, ahí donde tenemos que poner manos a la obra. Importantísimo, la seguridad del operador. Esto hablo de inmovilizar a la madre y a su vez de elementos de protección personal. Lo de la inmovilización de la madre, yo Coqui presenció, y hemos ido a varios predios. La idea es que ustedes también sepan dónde están parados, ¿no? Si yo tengo una vaca fatigada, que sé que se me va a caer en el cepo, bueno, capaz que lo peor que estoy haciendo es poniéndola en el cepo y me complica un partido. Que a priori si lo hago con la vaca en decúbito, o sea, sobre uno de los lados, quizá hasta mejor. Y ahora les voy a comentar algunas particularidades y beneficios que puede tener atender una vaca en decúbito lateral o en estación en un cepo, ¿no? Acá yo les dejo, parece de perogrullo, dijera Sergio, pero yo es un elemento que uso bastante allá en casa, el tener un listado del botiquín. Y esto parece algo simple, pero llega la temporada de atención de partos y yo voy tildando lo que tengo y para saber de que después no tengo que salir corriendo a conseguir algo y ya la atención de partos que debería hacerse en 15 minutos me termina llevando un par de horas porque voy corriendo a buscar un elemento, algo que me faltó. Bueno, entonces armo un listado que lo tengo todos los años previo a la temporada de parto, lo voy tildando, ¿no? Y ahí les dejo guantes ni que hablar para evitar el tema zoonosis.
es algo simple que nosotros solemos deformarnos los veterinarios, pero cadenas obstétricas o cuerdas, eso ya las cadenas obstétricas yo ahora obvié poner una foto, pero realmente son útiles, o si no una cuerda simplemente bien empleada suele ser sumamente útil. Jeringas y agujas descartables en caso de que sea necesario administrarle algo a la madre o al ternero. Tintura de yodo para el ombligo, esto la costumbre está más en tambos, quizá alguno que haga mucho seguimiento de esos partos acá en el campo en condiciones de ganadería extensiva, también se puede hacer. Creo que nos evitamos muchos de los problemas, no tenemos cultura de hacerlo, pero está bueno y se puede. Balde y cepillo en caso de que haya que lavar la zona, eso hay un tema que también parece obvio, pero la higiene a la hora de atender un parto, sobre todo cuando uno está manipulando dentro del útero y podemos acarrear también mucho contaminante y eso después puede derivar en cuadros de infección como metritis, endometritis y demás, ¿no? Lubricante, y esto también parece simple, pero la vaca cuando está atracada realmente o sea, ya todos esos líquidos que fisiológicamente lubrican el canal de parto pierden su función y ahí, bueno, tenemos que ir con algo externo. Yo lo que uso en mi caso particular es carboximetilcelulosa, la preparo CMC, eso lo compro en una droguería, se prepara una solución de agua tibia, la guardo en la heladera y la tengo pronta, la voy descartando cada tanto tiempo para evitar alguna contaminación y que se me degrade, pero lo tengo ahí pronto, cosa que si hay que atender un parto, me pongo un poco de gel en la mano, lubrico el canal y ahí empiezo a atender el parto, ¿no? Eso nos facilita el trabajo, evita mucho desgarro y complicaciones posteriores, o sea que también está bueno. Desinfectante, iodopovidona, algún derivado, algún fenol, lo que sea que nos permita desinfectarnos nosotros a la hora de intervenir. Y bueno, y tener a mano antibióticos y antiinflamatorios, sobre todo en partos prolongados, donde el ternero se persiste mucho tiempo en el canal de parto y puede haber riesgo de compresión de algún nervio y generar algún tipo de parálisis, sobre todo en la madre. Está bueno tenerlo en el botiquín y que no haya mucha demora en su administración, cosa de adelantarnos al problema, ¿no? Aparte que está descrito que en general esas madres después de un parto asistido se recuperan de mucho mejor forma si se realiza con analgesia y demás. Algo importante que también eso es un poco el rol ese de artesano que se tiene a la hora de observar y atender un parto, es saber, bueno, cómo evaluamos ese ternero, porque también uno ahí mide un poco más fuerzas, presiones, o sea, si debo presionar un poco más el ternero, hacer una fuerza diferente, si ese ternero está viable o no, también me permite jugar un poco con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos ese ternero? Si básicamente viene vivo o muerto o en qué condiciones, ¿no? Ahí tenemos fundamentalmente dos y depende de cómo venga el animal, ¿no? Para presentaciones anteriores, o sea, cuando el ternero viene de cabeza, ahí hay tres cosas que podemos practicar. El reflejo de succión, que muchas veces es introducir un dedo en la boca del ternero, el reflejo interdigital y el pulso. Y después ya para la presentación posterior es el reflejo anal, que bueno, es literalmente introducir un dedo a través del ano, ¿no? Ahora, ¿cómo intervenimos? Y ahí les muestro esa foto, ahí está el puntero. Esa es una correcta colocación de las cadenas obstétricas o de la cuerda que utilicen. Muchas veces se tiende a poner por debajo del nudo, en realidad es por encima del nudo para poder hacer una fuerza correcta y que ese ternero, si es un ternero viable, que no le compliquemos a posterior su desempeño, ¿no? Acá lo que les comentaba anteriormente, ¿cómo atendemos esa vaca? ¿En estación o en decúbito? Si el parto es bastante complicado, atender la vaca o el parto en decúbito lateral, o sea, con la vaca sobre el costado, nos permite, está descrito, el canal de parto se amplía un poco, o sea, podemos jugar con eso de echar a la vaca para tener un margen mayor, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de terneros muy grandes. Y bueno, si la vaca está fuerte, en estación, encepada, perfectamente, incluso hasta mejor para poder hacer alguna fuerza con las cadenas obstétricas. Adecuada colocación de las cadenas, como les decía, y esto quiero recalcar la colocación de los miembros, o sea, la fijación de los miembros por separado. Esto tiene, o sea, no atar las dos manos, las dos patas en conjunto, sino que
justamente por separado, y eso nos permite un juego a la hora de atender ese parto y poder ir traccionando un miembro primero, el otro después. Eso hace que la cintura escapular se torne más angosta y pueda pasar por el canal de parto de mejor forma, ¿no? Por eso es alternado, no cinchar así porque sí, y los dos miembros en conjunto. No sé si me explico, cualquier cosa al que no le quede claro me avisa, porque sé que son cosas difíciles de explicar o de hablar, a no ser que lo estemos haciendo. Son dos cadenas, ahí está. Sí. Son dos cadenas que muchas veces, algunas tienen una manija y ahí está, tal cual. Hay unos aparatos que permiten asistir los partos, y bueno, eso también algunas veces nos permite, pero eso genera una presión continua. Y ahora más adelante les voy a contar qué problema podemos tener con el uso de esos asistentes de parto. La lubricación, que la pasé por alto ahí, pero bueno, ya se los había dicho antes. Fuerza de tracción alternada, y también tener en cuenta los pujos. Ni que hablar que la vaca juega, o sea, apoyarnos en que cuando la vaca puja, toda la prensa abdominal nos ayuda, sumémonos al esfuerzo y ayudémosla. Y esto también parece obvio, y más de uno habrá visto en campaña alguno que otro prender un caballo, un tractor, los ejemplos sobran. Nunca mayor para tener una regla a la fuerza de dos hombres, ese es el tope. Hasta ahí se diría que se puede ayudar. Después, bueno, tenemos que pasar a técnicas diferentes, como por ejemplo una cesárea, una fetotomía. Bueno, eso el profesional actuante lo discernirá. Acá les dejo un poco, porque también esto yo cuando doy las charlas a nivel predial me topo con que, claro, hay cosas que hay que solucionarlas ahí. Digo, está bien que estén en la frontera de lo que hace un profesional veterinario y lo que hace el personal de campo, pero creo que aporta saber cómo hacerlo bien y darle herramientas. Yo desconozco su base técnica, por eso me tomo el atrevimiento de hablar de forma genérica, pero bueno, digo, en caso de que sea alguno personal de campo, bueno, sepa hacerlo bien, si no, llame a un profesional. Y acá les dejo un poco algunos aspectos para la corrección de las mutaciones. O sea, es como cuando ese ternero viene con alguna alteración, como les comentaba, saber cómo corregirlo. Primero, ni que hablar, evaluar la situación de ese ternero, o sea, determinar la posición en el canal de parto antes de emplear cualquier maniobra, ¿no? Bueno, está la maniobra adecuada, lógicamente depende de la situación. Yo ahora les voy a citar un ejemplo en particular. Para este caso, cuando tenemos que corregir alguna mutación, hacerlo con la madre parada en estación nos permite cierta facilidad que no nos lo da cuando la vaca está echada, ¿no? Y acá les dejo, por ejemplo, un ejemplo de lo que puede ser una mala actitud, una flexión de hombros en un ternero y un poco, perdón, acaso no. Acá yo lo comentaba y lo he mencionado, la clave en estos casos, la maniobra primero consiste en hacer una retropulsión de ese ternero para atrás a través de la cabeza. Con nuestra mano tomamos la punta de la pezuña y la traemos, o sea, por ventral, o sea, hacia abajo. Eso protegemos con nuestra mano la pared uterina y evitamos cualquier lesión que, hinchando de forma bruta, podamos causar sobre el útero, ¿no? Eso es a grosso modo cómo corregir una mala actitud de este tipo. Después, lógicamente, maniobras hay miles, por eso digo, son las maniobras básicas, ¿no? Ahora, bueno, logramos hacer que la vaca pariera, tenemos como meta principal el cuidado de ese ternero, ¿no? Como primeras maniobras, está ese ternero afuera, viable, vivo. Bueno, lo primero que hacemos es liberar las vías aéreas. Eso ahora les voy a comentar. No, la liberación de las vías aéreas simplemente es sacar el mucus que queda en los hollares, en la boca, para justamente dejar la vía libre y fácil para respirar. Estimulación de la respiración, y acá quiero hacer hincapié porque hay una deformación, por lo menos yo lo supe hacer con desconocimiento.
Quizá han escuchado, han visto que recomiendan colgar el ternero, hay fotos de terneros colgados de la verija del alambrado. Bueno, es todo lo que no se debe hacer a la hora de fomentar la respiración de ese ternero, esa primera incorporación de volumen de aire, ¿no? Entonces, la bibliografía internacional lo que recomienda es la posición de rana, o sea, que yo, acá no sé si aparece en otra foto posterior, creo que no, es el ternero, o sea, los miembros posteriores, o sea, las patas sobre el costado, sobre los laterales, sobre el costillar, y las manos flexionadas o extendidas hacia adelante. Eso le da una mayor amplitud a lo que es la caja torácica y facilitamos esa primera expansión de los pulmones que no sucede cuando colgamos el ternero. O sea, cuando colgamos el ternero en las patas o sobre un alambre, lo que tiende a hacer es toda la prensa abdominal, comprimir el diafragma y bueno, y realmente termina complicándonos un partido. Ese ternero lo menos que va a poder hacer es respirar. Y acá les dejo un reflejo que a mí me ha servido, sobre todo cuando partimos de un ternero deprimido, que ahora les voy a contar un poco más adelante cómo evaluar ese ternero, qué grado de depresión tiene o si es un ternero normal. El reflejo de Shen Chung, que es un reflejo de acupuntura, realmente tiene base en eso, y justamente se consiste en introducir una aguja en el medio del morro. Eso toca algunos puntos neuronales que estimulan centros respiratorios a nivel cerebral y favorecen una inspiración. Entonces, créanme, porque lo he hecho, es introducir la aguja y el ternero inspira de golpe. Hay otra maniobra un tanto menos efectiva, que es en la punta de la cola, también introducir una aguja. Eso ayuda, quizá de forma menos efectiva, como les decía, que este reflejo, pero bueno, aporta también en caso en el morro sí, en la punta de la cola no recuerdo porque nunca he llegado, pero sí, y está descrito, es increíble cómo es un punto de acupuntura que se estimula de esa forma y realmente ayuda, porque aparte el tiempo ahí apremia, ¿no? El ternero ya depende puramente de la oxigenación externa, ya la oxigenación que le llevaba a través de la madre desaparece. Entonces es clave que nosotros sepamos cómo reanimar ese ternero ahí en esos primeros minutos, ¿no? Y bueno, la desinfección umbilical, ya si podemos hacerlo, tenemos el ternero ahí, tenemos la oportunidad. Aparte, cuando partimos de un ternero asistido, eso siempre ocurre en las mangas, o sea, estamos ya un ámbito que de por sí es contaminado, entonces, y termina arrastrándose por ahí, quedando, los primeros pasos del ternero son en un ambiente donde predomina la bosta, entonces créanme que aporta y mucho el uso de una tintura de yodo, por ejemplo, a nivel de ombligo, ¿no? Y ya aprovechamos y el antimiásico lo aplicamos ahí. No me queda mucho, créanme. Acá lo que les comentaba, ¿cómo evaluamos el estado de ese ternero para saber cómo estamos? O sea, si ese ternero viene deprimido por un parto largo, yo ahí lo dividí en tres. Un ternero en buen estado, a grosso modo, debería respirar, o sea, con una respiración torácica inmediata en el entorno de los 2 minutos. A los 15 ya estar en posición esternal, o sea, por motus propio, sin ayuda, y a los 45 minutos ya ese ternero debería estar parado y mamando. Ahí estamos hablando de un ternero en perfectas condiciones. Un ternero débil o deprimido, ya más respiración tóraco-abdominal, de más de 30 minutos en posición lateral. Esto suele verse claramente en terneros con lo que le digo, partos, esa bradistosia que les comentaba, partos lentos. Eso genera una acidosis metabólica que deprime el sistema nervioso del ternero y hace que todo sea más lento, ¿no? Y acá donde cobra rol fundamental y clave el tema de la estimulación que yo les comentaba antes mediante el reflejo, ¿no? Y bueno, tarda en pararse y en mamar, eso ni que hablar. Y bueno, ya un ternero en estado muy débil o comatoso, que ahí el partido es complicado, ya generalmente suele haber lesiones a nivel cerebral difíciles de revertir y ya les podría decir que acá estamos, ya el partido está jugado, requiere una tensión estarle muy arriba
y bueno, escapa un poco a lo que uno puede hacer. Te hago una consulta. Sí, perdón. Sí, Cuando se saca un terreno que viene de cobre o de pata, sí. a veces pensamos que se puede ir líquido de pulmón. No conviene levantarlo de pata tampoco, en ese caso. Tampoco. De hecho, el parto, cuando viene de patas, se considera también una eutosia, o sea, un parto normal. Es menos frecuente, pero suele verse. Y no necesariamente traga. Y si traga, el colgarlo, o sea, tampoco nos va a ayudar demasiado. Ahí, lógicamente, por eso voy a lo del rol es medio artesanal. Si uno ve que el ternero está ahogado y no con las maniobras que le sugería al principio no logra respirar, bueno, quizá no lo colguemos 5 minutos, una sacudida como para que salga de las vías aéreas superiores, por lo menos lo que pueda haber tragado, aporta. Pero a lo que voy, digo, lo que quiero que se lleven es que no colgar ese ternero y esperar que respire boca abajo, porque puede que respire, pero digo, no es lo ideal y podemos terminar agravando ese cuadro de hipoxia, o sea, de falta de oxígeno en el ternero. Entonces, la recomendación sería en principio que no, a no ser que vea que se atrasa demasiado esa primera inspiración. Piden por ejemplo, después intentar darle vuelta. ¿De cómo, perdón? De volver a poner tipo sí, intentar dar vuelta. Ah, sí, también. Bueno, pero cuando está con las patas hacia afuera, claro, ya es él. Cuando aparece solamente la cola, que a veces pasa, que además me ha pasado, digo, no puedo, de encontrar vaca donde encontramos la vaca muerta literalmente, y lo único que aparece por la vulva es la cola del ternero. Bueno, lo que mencionaba ella es eso, empujar el ternero, acomodar las patas, posicionarlo y ahí sacarlo de forma normal. Para pasar al otro, lo que es la importancia de un correcto calostrado, y acá también creo que desde Tecnovax un poco podemos aportar la importancia de ese ternero con la viabilidad comprometida o no de que incorpore un buen calostro, que es la clave de un buen sistema inmune y un buen desempeño de ese ternero a futuro también, ¿no? O por lo menos le diría que en sus primeros días de vida. Y acá quiero hacer un comentario, porque si uno sigue un hilo conductor, acá, ¿cómo producimos ese calostro? Bueno, la producción de calostro, me gustaría que se llevaran de acá, comienza mucho antes del parto. O sea, de hecho, el punto máximo de pasaje de inmunoglobulinas, que es esos anticuerpos de la sangre de la vaca a la ubre para la construcción de ese calostro de buena calidad, ocurre entre las 4 y 5 semanas preparto. Ahí es el punto de mayor pasaje de inmunoglobulinas hacia la ubre. Por eso la importancia del concepto de pensar, o sea, uno cuando está pensando en bajar estos guarismos de los que hablábamos, el partido empieza antes. O sea, no es solamente tener una persona durmiendo al lado de la vaca y decir, bueno, acá tengo el partido ganado. No, es empezar a contemplar en ese preparto de la vaca, o sea, mejor dicho, ese par de meses previos, ver qué está a nuestro alcance para poder hacer. Y acá hay aspectos que también parecen obvios, pero está bueno recalcarlo, ¿no? Contemplar una buena nutrición, la llegada de esa vaca con una buena condición corporal al parto, y acá tiene fundamentalmente 2 patas, ¿no? La construcción de un calostro de buena calidad, porque esa vaca llega bien nutrida, eso tiene una demanda energética altísima, la construcción de anticuerpos, para hablarlo lisa y llanamente, por lo que una vaca bien nutrida va a poder afrontar esa demanda de buena forma. A su vez, una vaca en buena condición va a tener la fuerza suficiente como para que ese parto suceda de forma correcta y no tengamos que intervenir. Habrán visto más de uno ver una vaca que en realidad no es que el ternero sea grande ni nada por el estilo, es que la vaca sencillamente no tiene fuerza. Vamos a tener vacas en campos pelados donde, bueno, ¿qué podemos esperar? Entonces el rol de la buena nutrición en ese par de sentidos que les mencionaba, ¿no? Ni que hablar un correcto protocolo sanitario, va un poco de la mano, sobre todo acá yo destaco antiparasitarios, porque ahora voy a mencionar lo que es la inmunidad dirigida, y acá un poco el rol de Tecnovax, y me veo obligado un poco a pasar el chivo.
y más con Sergio acá en la sala, ¿no? Pero bueno, la vacunación preparto juega un papel clave, porque de hecho nosotros, si identificamos un problema, y cada uno de ustedes sabrá los predios que gestiona cómo encararlo, si yo sé que tengo un problema de diarrea neonatal, o sé que tengo un problema de enfermedad respiratoria, clostridial o lo que sea, bueno, yo voy a ir, yo digo un poco, el gestor de los predios somos como acupunturistas, digo, tenemos que ir dirigidos a lo que queremos tocar. Bueno, en este caso, las diarreas neonatales cada vez en predios ganaderos cobran más importancia y podemos evaluar, incluirlo en predios ganaderos de carne, en una sanidad, en un programa de vacunación preparto, ¿no? Y acá la importancia de poder realizar esa vacunación en el tiempo adecuado. Y ahí va de la mano lo que les comentaba, el punto máximo de pasaje de inmunoglobulinas es entre 4 y 5 semanas preparto. O sea, razonablemente un programa bien gestionado y dirigido debería contemplar la vacunación 60 días preparto, una primera dosis, en caso de animales que por primera vez se van a enfrentar a esa vacuna, y un refuerzo 30 días después. Eso nos va a dar el timing adecuado para maximizar la llegada de anticuerpos a la ubre y sobre todo fundamentalmente frente a los antígenos presentes en la vacuna. Para casos de vacas donde ya vienen en un protocolo sanitario instaurado y donde le vamos a dar el refuerzo anual, en el entorno de los 45, o sea, 45 días preparto sería un momento óptimo de administrar esa vacuna. Y por eso acá también volvemos a lo mismo, a conocer en qué etapa de la gestación la división en cabeza, cuerpo y cola de un rodeo de vacas de cría suele aportar, sobre todo para cuando queremos hacer algo más quirúrgico y yo sé que tengo que atacar un problema y llegar con buena concentración, buen calostro frente a determinados patógenos. Bueno, saber que vacuno esa vaca, porque en un rodeo de cría donde tenemos entores de 90 días, quizá cuando nosotros diagnosticamos como preñada la primera vaca preñada de la temporada reproductiva, la última preñada, probablemente tengamos un error enorme a la hora de dar este refuerzo que les comentaba en tiempo y forma, ¿no? Y bueno, no me quiero extender demasiado más. Un poco acá hay temas fisiológicos que debemos contemplar a la hora de administrar ese calostro en el ternero. Las primeras 6 horas son clave, por eso a la hora de suministrarlo, ya, si el ternero no se para y lo hace de forma natural y nosotros debemos hacerlo artificialmente, entender de que las primeras 6 horas son clave. O sea, la permeabilidad intestinal de todo el sistema digestivo del ternero para esos anticuerpos que están en el calostro se da en una ventana no mayor a las 6 horas. Empieza a decrecer de forma brusca, ¿no? Entonces es clave, si yo atiendo el parto sobre última hora de la tarde y es un ternero deprimido y tengo la duda si ese ternero va a pararse realmente y va a mamar de forma correcta, preferir administrarlo de forma artificial, mediante sonda, mamadera, como encuentren lo que tengan al alcance, puede ser de utilidad. Me ha pasado de atender partos a última hora de la tarde, sacar el ternero, creer cuando desconocía este tipo de cosas, y uno se levanta, madruga el otro día, va a ver el ternero sigue echado, muerto de frío, al costado de la vaca, sobre todo en los partos tempranos, eso en invierno, y lo que les decía, terneros deprimidos que no suelen tener ese vigor inicial, preferible asegurar el tanto y administrarlo de forma artificial al calostro. ¿A razón de cuánto? Y acá hay un poco, va a depender un poco vacas de carne, vacas de leche, como acá imagino que estamos más en un ámbito más ganadero de carne. A razón de 4% del peso vivo en una vaca de carne es razonable que le demos entre 1,5 litros o 2 litros de calostro al ternero. Ya cuando nos vamos a vacas de leche y por un tema de dilución de ese mismo calostro, debemos pensar más tirando al 10%, o sea, 4 litros para un ternero de 40 kilos, una vaca holando puede ser razonable. Y bueno, acá yo les dejo una frase que es media... La parte más importante del plan es el plan para cuando el plan no funciona. O sea, ¿qué hago yo si esa vaca hice todo bien según la norma y bueno, esa vaca o no me da calostro o por
H por B, no puedo tener calostro disponible. Y acá está donde debemos ser proactivos y generar, si es posible, un banco de calostro de alguna vaca que haya perdido el ternero, tenerlo refrigerado, congelado, perdón, para la temporada de partos no suele ser de utilidad, o si no, ya si nos pasamos hacia las tecnologías más modernas, hay calostros en polvo que se reconstituyen, están disponibles en el mercado. De hecho, Tecnovax, traigo a colación, justo Sergio ahora salió, pero se va a lanzar un calostro en polvo disponible justamente con anticuerpos frente a patógenos más locales, que eso creo que aporta. Y ahí es donde yo les decía, bueno, tener ese plan B a la hora de la atención de los partos, ¿no? Sobre todo con el calostro. A modo de resumen, las 4 claves del calostrado: la cantidad, darlo en volumen; la calidad, ahí hay distintas formas para evaluar el calostro. No es un poco el motivo de la charla entrar en detalle de cómo evaluar un calostro y saber si es de calidad o no, pero bueno, sepan que hay una gama de calostros y eso un poco depende de lo que les comentaba, si hice la inmunización de la vaca como corresponde, si es primípara o multípara, eso también nos va a jugar ahí. La rapidez con que lo haga, o sea, cuanto antes mejor. La ventana de incorporación es acotada, se cierra en poco tiempo. Y tener en cuenta la higiene, que también parece obvio, pero lo vuelvo a mencionar. El proceso por el que el ternero incorpora esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos, técnicamente se llama macropinocitosis, o sea, es como que la célula intestinal agarra gotas del contenido intestinal y las mete, o sea, las incorpora. Imagínense que es un proceso poco específico, que no está mediado por receptores ni nada por el estilo, sino que se toma lo que hay. Imagínense si ese calostro tiene tierra, cualquier tipo de contaminante, el problema que puedo estar generando con esa falta de higiene, ¿no? Y bueno, por ahí cierro. Gracias por escucharme, por el tiempo, siempre valoro mucho eso y bueno, por la oportunidad a todos. Muchas gracias. En un sistema pastoril como el nuestro, sí, ¿qué porcentaje de pérdida entre el tacto y el destete es aceptable? Más o menos. Bueno, Vamos a decir, bueno, hasta acá podemos llegar y... Entre el tacto y el destete, bueno, ahí lo que yo les comentaba y un poco lo que comentaban, ¿no? Era... Allá, yo lo tengo cuantificado en mi predio familiar, lo tengo cuantificado justamente para hacer ese estímulo que les comentaba al personal de campo, sin un control demasiado estricto que tenga el personal. Entre las vacas, yo hago un diagnóstico de gestación sobre a ver, ¿cómo lo explico de forma simple? Yo sé que esa vaca está con el parto inminente, yo tengo un 5,5-6% que se pierde por mala atención. De ahí para atrás, o sea, entre el primer diagnóstico que se realiza a los 45-60 días, luego finalizado el entore, y el parto, y ahí están los datos de INIA. Yo creo que no soy el indicado para hablar, pero Sergio, corregime cualquier cosa. Ahí hay una gama enorme. De hecho, ahí empiezan a jugar mucho predio a predio y hay datos tan dispares como predios que tienen pérdidas del 3% hasta predios que tienen cerca del 30%. O sea, para que vean la gama de datos que hay. Yo no sabría decir qué es lo aceptable. Yo, si fuera productor, no soy, diría lo aceptable es 0, pero es imposible. El 100% biología no existe. Es imposible. Los datos que sí tenemos de línea, que son muy fidedignos, que no están terminados, aún sobre, hasta altura del partido, más de 10.000 vacas preñadas y con pérdidas evaluadas, son así. Para vaquillonas, las pérdidas rondaron el 8%. En promedio, y para vacas rondaron el 5,5%, una cosa por el estilo. En predios que abarcan la realidad productiva del Uruguay, que diría que toda, desde el norte pasando por el centro, sur y el este. Entonces, uno debería pensar que aproximarnos al promedio sería razonable. O sea que uno, si tiene vaquillonas pariendo, debería tratar de llegar por lo menos a tener no más de ese 8% de pérdidas y trabajar para eso. Y en vacas tal vez no más del 5%.
En esa 8 y 5 hay lo que se llama un desvío estándar bastante, digamos, bastante importante. Y en vacaciones es más grande el desvío. Y ahí se juntan algunas otras cosas que bueno, estando en un ámbito más relacionado con el Angus, probablemente los temas de atraque no sean tan frecuentes, o son bastante infrecuentes. Tal vez con otras razas es un poco más. Pero bueno, yo creo que habría que pensar en esos datos. Tenemos datos bien nuevitos ahora de que se presentaron en Buiatría, donde esos datos más o menos se repiten. O sea que habría que pensar que estamos en esa situación. Y una cosa, disculpa Sergio que te interrumpa, una cosa que está bueno observar de ese estudio es que son predios todos que siguen una sanidad reproductiva mediante vacunación y demás estricta, que de hecho se contempló como criterio excluyente, se sacaban los predios que no tenían una sanidad acorde. Por eso digo que es difícil llegar a un dato y que se lleven de acá eso, pero realmente en predios que no tienen esa sanidad... Todos estos predios utilizan alguna vacuna reproductiva. No importa la marca, de hecho el estudio no sé si lo registraron tampoco, pero utiliza vacuna reproductiva, preservicio, y muchos de ellos, cuando se ratifica, digamos, esa preñez, cuando se confirma, otra dosis más, ya sea de una vacuna reproductiva completa o de una vacuna de leptospira. O sea que eran predios con un manejo tal vez un poco más afinado que la mayoría, o que el promedio de los predios del Uruguay. O sea que en predios que no vacunan es posible que las pérdidas sean mayores. Rocha tiene una particularidad, no le voy a explicar al locatario los problemas de leptospira, pero hay zonas de Rocha donde la leptospira es endémica. No está acá un amigo a esta altura del partido que trabajamos mucho, que lo conocen, que es Víctor Amaral. Víctor siempre comenta un poco que algunos campos que él maneja, por ejemplo, para el lado de Baliza, le dice, y si esta vaca son de Baliza, la tengo que vacunar con 18 veces. O sea, un poco broma, ¿no? Hay zonas donde efectivamente, si yo le saco la pata de arriba a pensar en leptospira, sobre todo acá en Rocha, hay que tener cuidado con eso. Sobre todo pensando, no se olviden que la leptospira es una zoonosis. ¿Qué quiere decir que es una zoonosis? Que no nos puede contagiar a nosotros como humanos. No, es lo que se llama desde el punto de vista médico una zoonosis emergente acá en el Uruguay. Si leyeron el diario hace 15 días, salió en primera plana una persona fallecida por leptospira. ¿Qué problema tenemos con la leptospira? Que en el humano produce como una hepatitis, o es una hepatitis. Y los médicos a veces, si no comentamos que venimos de un área rural o que trabajamos en un tambo, dicen, no, tenés una hepatitis, andá a hacer reposo, comer dulce y membrillo. Y bueno, y ahí capaz que, entonces, esto no es para que se asuste, porque el ámbito ganadero es bastante menos, ganadero de cría, menos frecuente. Pero bueno, es el comentario ese. Y a mí me parece que con los terneros, con los valores que tenemos hoy, digamos, los terneros valen, pero valen más si la madre está bien vacunada y si ellos tienen un protocolo sanitario adecuado, seguramente. O sea que cada ternero, de alguna manera, o cada posibilidad de un ternero cuenta. Seguramente no vamos a decir nada muy novedoso, pero sí nos gustaría apuntar o subrayar algunos elementos que nos parecen claves para el desarrollo de una inmunidad adecuada. Las vacunas obviamente son parte de la historia y la calidad de las vacunas depende de muchas cosas, entre otras del protocolo de calidad que el laboratorio tenga armado, del reaseguro de calidad, de la calidad de sus antígenos. Créanme que es un proceso muy complejo. Acá no sé si alguno tuvo la oportunidad de visitar una planta de producción de biológicos, pero realmente, en el caso de Tecnovax tiene dos plantas distintas, una en Buenos Aires y otra en provincia de Buenos Aires, en Mercedes, esta última es muy nuevita.
y tienen gran parte de los procesos son automáticos, digamos. Tiene inclusive una parte que se llama de seguridad 3. ¿Por qué seguridad 3? Porque se manejan algunos virus y bacterias medios complicados, la brucelosis entre ellos, como bacteria, virus de la rabia, de hecho ahí se fabrica vacuna de rabia, virus de la encefalomielitis equina, que es una zoonosis, que de hecho acá tuvimos un brote muy importante y nosotros pudimos colaborar con parte de la vacuna. O sea que un laboratorio de producción de biológicos es, como ustedes lo ven en las películas cuando aparecen esa gente con todos los trajes y es complicado. Bueno, en algunas partes del laboratorio de hecho se trabaja así. Así que bueno, una vacuna depende de eso, pero también depende del control de calidad que tenga cada uno de los países. Uruguay depende de DILABE, que es una parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y cada vacuna es aprobada mediante su proceso. En el caso de las vacunas que tienen origen, en nuestro caso de Argentina, tiene otro control antes que SENASA, que es el organismo oficial de Argentina, parecido al DILABE, que controla las vacunas en Argentina. O sea que tenemos de alguna manera un doble control. Todo esto no sirve para nada si nosotros no aplicamos las vacunas de manera correcta y siguiendo algunas reglas simples, porque aplicar la vacuna de forma correcta en el momento adecuado y siguiendo algunas normas es lo que nos permite el desarrollo de la inmunidad. Ustedes, todo el mundo se acuerda lamentablemente de la epidemia de COVID, y todo el mundo ahí éramos virólogos, éramos biólogos, algunos eran mano santa, pero bueno, había de todo, y aprendimos a la fuerza lo que era la tasa de contagio, el R, lo que era la inmunidad de rebaño. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, nosotros en el Uruguay tenemos dos tipos de enfermedades y los queremos dividir así. Aquellas enfermedades, sobre todo virales, que se transmiten de animal a animal, o por el contacto, o por el contacto con secreciones de ese animal, etc. Y aquellas que en realidad dependen mucho más del medio ambiente y dependen de la carga que el animal tenga de bacterias. ¿Cuáles son? Las clostridiales. La mancha, gangrena, tétanos. Yo no tengo manera de lograr la inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo tengo un lote de 50 terneros para vacunar, vacuné 49, el que me quedó sin vacunar porque quedó en la manga, no vino, no lo trajeron, ese ternero, si le toca enfermarse, se va a morir. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que también hay que pensar en contra qué enfermedades estamos vacunando y tomarnos el trabajo de vacunar en serio. La otra cosa que es importante es mantener la cadena de frío. Las vacunas se mantienen entre 2 y 8 grados centígrados, siempre. Menos de 2 grados, no. ¿Por qué? Porque se congelan. Si ustedes se tomaran el trabajo de intentar chequear la temperatura de las heladeras que ustedes tienen en campaña o en la ciudad, se van a dar cuenta que muchas veces no están con la temperatura adecuada. Esto en el Uruguay siempre nos cuesta medir y anotar, por lo menos a mí, no sé a ustedes, a mí me cuesta horrible. Los americanos que anotan todo, hay dos trabajos bien interesantes con dos investigadoras distintas que se tomaron el trabajo, una de recorrer una serie de estancias y colocar un sensor de temperatura en prácticamente 300 heladeras, y otra que hizo un trabajo más chiquito, pero comparó las temperaturas durante un periodo de las heladeras de las estancias y la de los comercios veterinarios. ¿Qué encontraron? Que en más del 60% de los casos las heladeras no tienen la temperatura de 2 a 8. O congelan o no tienen frío. Y la otra conclusión bastante relevante de esos trabajos es que las heladeras del comercio veterinario son mucho más confiables que las heladeras del campo o las de la casa. Entonces ahí tenemos un problema, digamos, que tenemos que atenderlo. Obviamente el transporte en una conservadora adecuada, como esta que tenemos acá, u otra, pero que tiene que sostener esa cadena de frío, y la colocación de una cantidad de refrigerantes adecuada a la cantidad de vacunas que vamos a trabajar. Lo que no pueden hacer si ustedes tienen un transporte largo, porque van a tardar 2 o 3 horas en llegar al campo y van a poner 2 frasquitos chiquitos, no le pueden poner 10 kilos de hielo. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que la vacuna se les congele en ese transporte, sobre todo si tiene contacto una con otra.
en las heladeras, nunca contra la pared del fondo, nunca. De ser posible que estén como en el medio o en el estante del medio. En la puerta tampoco. Entonces traten de vigilar ese tipo de cosas. En nuestro caso, las vacunas vienen en frascos, no sé si alguno, de repente ya las conocen o no, pero vienen en frascos transparentes. ¿Qué es lo que quiere decir que el frasco sea transparente? Que yo estoy viendo lo que pasa adentro. Si yo estoy viendo lo que pasa adentro, puedo saber si se congeló. ¿Por qué? Porque ustedes ven que la vacuna es una suspensión, tiene como si fuera... No. ¿Ven que se agita y queda como si fuera turbia? Eso es normal. Lo que no les puede pasar, en el caso de una vacuna de cualquiera, que los grumos sean tan grandes que les quede el brazo como Popeye, de darle fuerza, y ustedes no lo pueden suspender. Eso quiere decir que se congeló, o muy probablemente. ¿Qué tiene otra cosa a favor que sean transparentes? En este caso, las vacunas que combinan virus con bacterias son de color rosado. ¿Por qué? No porque nos guste especialmente el rosado, que podría ser lindo, sino porque tiene un indicador de color, que es el rojo fenol. Ese indicador de color, si la vacuna pierde la cadena de frío y se contamina, queda amarillo. Entonces, esta vacuna, en vez de verla rosada, la verían amarilla. ¿La tengo que usar? No, la tiro. ¿Tá? Si se congela, la tiro. ¿Por qué? Porque no sirve. Entonces, el frasco transparente tiene un poco esa ventaja. Y además, nosotros tenemos, si querés, Martín, sacarle la etiquetita. Tiene una etiqueta que está ahí abajo, que la despegan, y eso lo pueden poner en la jeringa, si están vacunando con dos productos diferentes, en la base mejor, para no confundirse. Entonces, esto es, a ver, ustedes van a decidir comprar la vacuna A o la vacuna B por este detalles, probablemente no, pero son pequeñas cositas que entiendo que colaboran con un producto de alta calidad. También tenemos, esto es bastante interesante, sacate el otro frasquito, el de Clostridial. Ahí está. Esta vacuna que es de Clostridios, ven que tiene la parte de abajo sin suspender todavía. Dale una. Ahí está. Y ahí ven que queda, y no es roja porque tiene bacterias, o sea, no hay rojo fenol acá. Lo que yo les quería mostrar en este caso, son cualquiera de los dos frascos son menor cantidad de dosis a las habituales. Este es un frasquito que en vez de tener 60 dosis tiene 25 de las clostridiales, y este es un frasco que en vez de tener 50 tiene 25. Esto lo que nos permite en algunos casos es que ustedes tengan la posibilidad comercialmente de comprar fracciones de vacuna. ¿Por qué les comento esto? Obviamente porque está bueno que lo sepan, porque por ahí termino vendiendo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante viene ahora, es que ustedes, si tienen un frasco de vacuna empezado, hay dos cosas que no pueden hacer. Primero, si les quedó un puchito de vacuna en la jeringa, o de antibiótico o de antiparasitario, no lo vuelcan para la jeringa de nuevo. Lamentablemente ahí perdieron. A veces se pierde, lo eliminan a eso, no lo vuelcan al frasco. Segundo, porque ese frasco que está abierto está pensado su formulación, los conservantes, para que aguante la posible contaminación si ustedes mantienen el frío bien. Pero no es magia, o sea que si ustedes abrieron el frasco de vacuna porque necesitan vacunar ahora, les quedaron 18 dosis, estoy diciendo un número cualquiera, 18 dosis, y después se acordaron el 24 de diciembre que tienen que vacunar de nuevo. Me parece que no, ese frasco lo tendrían que eliminar. Por eso los frascos a veces de dosis, con menos dosis les pueden venir bien para eso. Entonces, si ven, el frasco tiene lo que se llama una tapa flip-off, que la mayoría tiene de los productos de la competencia también, pero para nosotros es importante porque ustedes, esto mantiene las condiciones de esterilidad de ese tapón hasta que no lo abren. ¿Tá? Por eso es flip-off, sale y acá queda el tapón de butilo, que está pensado para que lo pinchen muchas veces. Por eso es un frasco multidosis. ¿Tá? Y después viene la carga de la jeringa de manera adecuada. Esto, si fuera una clase
cocina estaría, para yo que tengo unos cuantos carnavales, sería Cordón Bleu y la que ayudaba Susana, me parece que era, no me acuerdo, o Mirta. Susana, acá estamos cargando. Bueno, en el caso de la carga de la jeringa, tiene que tomarse el trabajo de hacerlo con calma, para que llene correctamente y no les queden demasiadas burbujas de aire. Esta es una jeringa muy exacta, en el caso de las de 25 mililitros, porque les permite graduar de 0,5 en 0,5. Que tal vez para esta vacuna, que es Enteroplus 7, que la dosis es 5, es más incómoda porque tienen menos dosis en la jeringa. La otra jeringa grande, que es la de 50, gracias Susana, que está acá, esta carga, en vez de 0,5 en 0,5, de 1 en 1, y permite cargar 50. Lo otro que tiene, no es que tenga cartuchos, digo, es para cargar alguna aguja de más que está acá. Y eso me engancha con el segundo tema, que son las agujas. La pregunta del millón, ¿cada cuánto cambia la aguja? Esa es la pregunta típica del uruguayo, la contestación, cuando se rompe. Bueno, bienvenidos a un tema que nos preocupa mucho. ¿Alguno ha tenido, después de vacunar, abscesos? No uno, en las vacas. ¿Sí? Bien. Eso puede deberse a que hay una contaminación o a simplemente que ustedes están haciendo las cosas mal. Unos brasileños de la Universidad de Pelota se tomaron el trabajo de ver qué pasaba si ellos dividían unos novillos de 400 kilos que vacunaban contra aftosa en 3 grupos. A un grupo lo que hicieron fue en 4 grupos. Un grupo lo que hicieron fue las agujas, después de vacunar, las ponían en una solución de Aceptol, que tiene acá el amigo, ¿dónde estás? Allá, acá tiene uno que no lo bajamos porque no lo vamos a usar, pero Aceptol puede ser. Y iban dejando las agujas ahí y cambiaban esa aguja cada 10 animales. Otro grupo iban dejando las agujas para hervirlas y las cambiaban cada 10 animales. Otro grupo les ponían otro desinfectante y las cambiaban cada 10 animales. Y otro grupo eran los uruguayos. Hasta que aquello no se mochaba, no la cambiaban. Cuando fueron a ver la conclusión de eso, en esos novillos, que la cantidad de abscesos en los novillos del grupo que no hacían nada, salvo que la aguja se rompiera, era el doble de las que hacían algo. Y la cantidad de comiso, la tasa de comiso era el doble de alto de aquellos grupos que hacían algo. Entonces, la recomendación es, cambien la aguja, si no son 10 animales, cada 15. No tiene que tener agujas nuevas siempre. Lo que tiene que tener es agujas suficientes para irlas poniendo en un recipiente con Aceptol, con un desinfectante, y después arrancar con una aguja de 0. ¿Quedó claro el concepto? Entonces, esto es importante. Y a una aguja lo que le pasa es que pierde el filo. Yo ahora, como estamos haciendo esta presentación, tendría que haber venido con una cosa para mostrar que lo vamos a hacer. Si ustedes ven si yo le logro sacar una fotografía con un microscopio de alta resolución y ustedes miran la punta de esa aguja, créanme. Yo estaba escuchando atentamente a eso y yo la aguja la cambio cuando se desafila, no cuando se tuerce ni se rompe, es cuando se desafila. Perfecto, cuando se desafila. ¿Y qué hacemos algunos colegas tuyos cuando se desafila? La afilamos contra el poste. Le damos una pasadita. Entonces, ahí es donde podemos hacer cosas sin mucha plata, para mejorar un poquito. Hay que meterle un poco de trabajo y de preocupación a eso. Seguramente las tasas de absceso les van a cambiar bastante. ¿Tá? Después, ¿vacunaron contra aftosa todos o andamos en eso? Escúchame, cuando el animal hace el acceso, pero igual quedó vacunado. No te entendí, Milton. Cuando hace el acceso el animal, ¿no? Sí. ¿Quedó vacunado? Esa pregunta está bárbara, porque nos trae a 2 temas. La vacuna para actuar, ustedes conocen más o menos todas las vacunas que usan. En el Uruguay la mayoría de las vacunas son inactivadas. En términos criollos está muerta. Hay 2 vacunas que están vivas. Acá hay un premio extra. ¿Quién sabe cuáles son? No. Brucelosis y carbunclo. Son las 2 vacunas vivas. ¿Qué es lo que quiere decir?
que esa vacuna va a funcionar prácticamente sola, digamos, aunque no le pongan nada adentro, porque está viva, se va a reproducir en el animal por sí sola. ¿Por qué? Porque lo que tiene adentro está vivo. El resto de las vacunas están todas muertas. Por lo tanto, nosotros precisamos, para lograr una buena inmunidad, no con aftosa, que venimos vacunando y tiene una cuestión especial, pero el resto precisamos para la primovacunación 2 dosis. La primera y la de refuerzo. Esto es como las mamás cuando vamos con el niño, te tocó la primera, tenés la triple, después, bueno, yo me daba la triple, o me la dieron, después refuerzo. Esto es lo mismo, 20 o 30 días después. ¿Tá? Después que el ganado ya tiene su primera primovacunación, hay una revacunación anual o la que le toque. Entonces, cuando hablamos del tema de la aftosa y de que son vacunas muertas, necesitan, además de las bacterias y virus que tiene, un adyuvante. Ese adyuvante lo que va a producir en el cuerpo de la vaca, del ternero o de la oveja es una pequeñísima reacción inflamatoria en el lugar donde la aplican. Pequeñísima. No. Esa pequeña reacción lo que hace es que presenta esa vacuna al sistema inmune del animal. ¿Y dónde se produce el primer encuentro, digamos? Donde salen a bailar la vacuna con los anticuerpos. En el ganglio más cerca que tengan ustedes donde aplicaron esa vacuna. Ahí donde se produce la primera parte de la respuesta. En el caso de la vacuna de aftosa, como el adyuvante es una doble emulsión oleosa, lo que pasa en muchos animales es que levantan un pico de fiebre. Y hacen fiebre, está medido, está comprobado, e inclusive está comprobado en un establecimiento de Rocha. En, sálvame memoria, Castillo, a la entrada, mano derecha, mucho campo, Boques, bien ahí. Ahí fue donde se hizo el laburo, muy bien hecho, lo hizo Camila García Pinto, capaz que la conocen ustedes, y lo que Camila descubrió es primero que la vacuna de aftosa, si la dan antes de los 45 días, da más aborto, o da aborto. Por eso se corrió la vacunación de febrero para marzo en primera instancia, porque las presencias son más grandes, primero. Y segundo, que se produce aborto porque hay fiebre. Eso es debido no al virus de la aftosa, sino a la doble emulsión, que la adyuvante es como muy polenta y causa en el lugar de inyección una inflamación muy grande. Yendo a la pregunta de Milton, si el absceso es demasiado grande, eso queda como encapsulado, queda todo metido ahí adentro y la respuesta inmune puede no ser adecuada. ¿Tá? Yo vacunaría de nuevo en otro lado, no le va a pasar nada al animal. ¿Tá? No hay problema ninguno con eso. Pasa que generalmente cuando ves el absceso ya hace días que está ahí. ¿Tá? Entonces, la idea es que no provoquen absceso. Y ahí hay que tener cuidado con las vacunas nuestras en particular no tenemos ninguna que sea oleosa. Todas se llaman acuosas. El adyuvante es a base de una sustancia que es hidróxido de aluminio. En nuestro caso está patentado, se llama Pilatus, tiene algunas características especiales, pero es una vacuna que en el lugar de inoculación prácticamente no tiene consecuencia ninguna. No me animo a decirle cero, pero capaz que cero. ¿Tá? Y obviamente no levanta temperatura. Entonces acá vienen las otras cosas que nosotros podemos tener cuando aplicamos una vacuna, que son las reacciones inesperadas. Ustedes saben lo que pasó en Brasil con el laboratorio ahí en Londrina, con Decra. Bueno, vos estás ahí del otro lado. Fue una circunstancia muy infeliz en donde una vacuna de mancha y gangrena que se llama Excel, de un laboratorio que era Bencofarma, después lo compró Decra, mató 600 animales. Ya no era una reacción inesperada. ¿Qué pasó? Es una vacuna que no estaba inactivada correctamente. O sea que en el proceso de producción y de calidad algún control falló. Entonces, eso digamos sería un caso muy extremo. ¿Dónde están las reacciones que no esperamos? ¿Han dado algún producto ustedes y se encuentran con los animales después de que lo inyectan babeando o con dificultad respiratoria? ¿Lo han visto eso? Sí. Eso es en general una reacción anafiláctica, es un caso de alergia. ¿Tá? Es un caso de alergia. Puede ser muy grave o no. En general, la vacuna aftosa tiene en su doble emulsión, para que se junte el agua con el aceite, unas sustancias que se llaman Twin 60 o Twin 80, esos son parabenos, creo que es el nombre,
y eso es muy alergeno. Muy alergeno. Alguna vacuna humana tiene y en algún momento entiendo que no se usaron más. Y vamos a avanzar rápido que se nos va la hora, si no. Entonces, si usted tiene que vacunar con aftosa y dar otra cosa que sea oleosa también al mismo tiempo, yo en principio lo pensaría. ¿Tá? ¿Por qué? Porque estamos aumentando las chances de tener una reacción anafiláctica, ya sea una vitamina, un complejo vitamínico u otra vacuna que tenga doble emulsión. ¿Tá? Eso como consejo previo. Entonces, cuando tenemos las jeringas ya prontas para vacunar y la cadena de frío mantenida, el otro tema que importa es bueno, ya le vamos a agradecer, acá tenemos el ayudante que nos va a dar una mano grande. La otra área de laburo importante es qué ganado vamos a estar vacunando. Está bien comido, está flaco, deshecho, no sabemos qué carga parasitaria tiene, o sí sabemos, lo trajimos a los golpes y dándole garrote hace una hora, estamos a las 2 de la tarde y es el 31 de diciembre. Todas esas cosas influyen sobre la respuesta inmune. Hay un trabajo en Uruguay muy bien hecho, que lo que se ocuparon es con vacuna aftosa, porque es más fácil medirlo, y lo que hicieron fue, agarraron 20 novillitos de un lado, 20 novillitos del otro, para quedar bien, Angus, los 40, además eran Angus, que se infestaron con sahuaipé, artificialmente. O sea que sabíamos qué carga de sahuaipé tenían. No hice yo el trabajo, esto lo publicó gente inclusive hay una colega de Argentina que labura para Tecnovas, Caposo, en ese trabajo, y los otros son autores uruguayos que pido disculpas porque no me acuerdo el nombre ahora. Entonces, se infestaron con sahuaipé, 20 novillitos y 20 novillitos. Unos se trataron con triclavendazol, quedaron a sahuaipé 0, y se vacunaron con aftosa. Y después midieron los anticuerpos, la respuesta inmune. ¿Qué pasó con los que no tenían sahuaipé? ¿Anduvieron bien o anduvieron mal? En la respuesta inmune. ¿Y los que tenían sahuaipé? Anduvieron mal. Entonces, la parasitosis, sobre todo si es grande, o si es en el caso de sahuaipé, que a veces puede ser muy complicado, altera la respuesta inmune. Entonces nosotros nos vamos contentos que vacunamos. Imagínense una majada, que es más frecuente donde que haya algún que otro problema con parasitosis o menos controlado. Entonces la respuesta inmune va a ser menor. Entonces siempre tengan en cuenta eso, cómo manejamos el ganado en la manga, qué condiciones tiene, si está descansado, etc. Y después las prácticas de buen manejo, digamos. Yo diría, acá primero no tenemos perros. Capaz que están escondidos o no hay perro, no sé. No hay perro, lo cual en la manga es una buena cosa, muy buena. ¿Tá? Sobre todo porque la vaca no entiende qué es lo que está haciendo el perro ahí, porque le ladra para que entre y después de que entró le sigue ladrando. Es como uno que le encajó un mangazo para que entre y después en el tubo le encajamos 2 mangazos más para ver cómo seguimos. No entiende la vaca. Las instrucciones tienen que ser bien concretas y precisas y trabajar con las normas de bienestar animal. Se anima y capaz que le dan... Una cosita que me pasa mucho en el mostrador es la diferencia entre las vacunas de clostridiosis y carbunclo, que la gente piensa que es lo mismo, o que viene todo junto, o que mancha y gangrena, son muchos nombres que de repente comercialmente viene alguien a pedirte y tiene que explicar todo de lo que se trata. Bien, las enfermedades clostridiales las producen una serie de bacterias que se llaman clostridios, ¿tá? Entre ellos el tétanos. El tétanos capaz que es menos frecuente, pero para gente que castra o capa a goma es un tema que hay que tener en cuenta. Bueno, los que capan a cuchillo también, si no son prolijos. Y dentro de los clostridios hay un montón, por desgracia, que producen la hemoglobinuria basilar. No sé si han visto alguna vaca muerta, digamos, alguna vez, mata vaca adulta, ¿tá? En general, que eso por uno de los clostridios, no vamos a entrar mucho en detalle, si no sé, la mancha, que es el Clostridium shovei, la gangrena, que es septicum, ¿te le pegué? Sí. Qué grande. La gangrena, y hay otros más, Sordelli, etc. Entonces, en general, las vacunas clostridiales son
policlostridiales. Pueden tener tétanos o no tener tétanos. El carbúnculo es otra cosa. Es el Bacillus anthracis. Ustedes imagínense que el carbúnculo es un arma biológica prohibida por los Estados Unidos, el anthrax. ¿Tá? Y eso es un bacilo, es distinto, pertenece a otra categoría totalmente diferente. Hay campos que nunca en su vida vieron carbúnculo y no van a ver porque no hay. Y en otros campos que no, que es una enfermedad que aparece de manera más o menos esporádica dependiendo de las zonas del Uruguay. ¿Tiene sentido vacunar contra carbúnculo si no sabemos si hay carbúnculo o no? Claro que tiene sentido. Porque la dosis no cuesta nada, no nada, pero realmente si nos ponemos a fijar en el precio estamos complicados. ¿Tá? O sea que carbúnculo habría que darlo. Hay alguna vacuna, no la tenemos nosotros, que viene combinada, que es muy simple, que solamente tiene Jovey y carbúnculo. Yo entiendo que es una vacuna que se queda corta, en muchos casos, que habría que tener una policlostridial, aplicar carbúnculo, y en aquellos casos que justifique tiene tétanos. Y acá voy a pasar el chivo más de la vacuna nuestra. Nosotros, la vacuna clostridial nuestra, la completa que tiene tétanos, se llama clostridial 10P. 10P porque tiene pasteurela, 2 pasteurelas. ¿Qué son las pasteurelas? Las bacterias que tienen que ver con las neumonías. ¿Tá? Eso ayuda muchas veces en los destetes que tenemos que juntar animales de diferentes lotes y demás, ayuda, porque previene en parte las neumonías causadas por bacterias. Pero viene bien por otra cosa, porque las pasteurelas tienen una especie de cascarita, que es un lipopolisacárido, sería el nombre más complejo, que eso es un estimulante natural de la inmunidad. Entonces también están constituidas en la vacuna por eso, porque colaboran mucho. ¿Es única dosis? No, perdón, voy a corregirme. Está pensada, es una vacuna que está aprobada como vacunación anual. Esta es una pregunta y un comentario que viene muy bien. Cuando hablamos de vacunas clostridiales, única dosis, está bien, la mayoría del Uruguay, alguna no, viene para vacunación y revacunación anual. 2 aclaraciones. La primera dosis, la primovacunación siempre es doble, separada 20 días o 30 días. Después viene el refuerzo. Y en algunos campos, sobre todo si hay hemolítico, hay que vacunar 3 veces por año. No hay manera de zafar si hay situaciones, si hay casuística. O sea que eso lo tiene que establecer el veterinario. Y en el caso de las cabañas, acuérdense que los clostridios están en el triperío de las vacas. Está ahí los terneros y los futuros campeones de prado. Entonces hay que cuidarse de eso, porque los cambios de alimentación en general provocan cierto enlentecimiento del movimiento ruminal y de la digestión, puesto en términos simples, y eso hace que los clostridios florezcan. Es como música para mis oídos. Entonces a veces, recuerdo un gran campeón del Prado que no existe más, una cabaña que no existe más, que la Coqueta, que era el famoso Paco, la Coqueta 246, reventó como una chinche. ¿De qué? Tricampeón del Prado, un toro colorado imponente, reventó por clostridio. Le daban 20 kilos de ración, un día no le daban, otro día le dieron, otro no sé qué, después, cambio. La cabaña es un problema en ese sentido. ¿Tá? Los cambios de alimentación hay que abrir el ojo. Bueno, y si metemos, diga. Lo del tema, no, pero capaz que lo puedo aclarar. El tema de cómo administrarlo, o sea, la separación entre si tenemos que dar más de una vacuna, eso me parece clave porque es confusión que se ve en el campo, pila, o sea. Susana se está dando cuenta que tengo problemas de edad, entonces muy bien, estoy ya quedando chocho. Ese es un tema fundamental. ¿Puedo dar 2 vacunas al mismo tiempo o más de 2 vacunas? Sí, puedo. Las tengo que separar geográficamente adentro de la vaca. ¿Cuál es la manera más fácil? De un lado doy una, del otro lado doy otra. ¿Se va a afectar la respuesta inmunitaria por eso de cada una? No. Hay estudios, ríos de tinta, está escrito por científicos, no por Tecnovac ni por mí, de que la respuesta inmune no disminuye por el hecho de aplicar más de un antígeno. Lo que es las masas musculares de los cuartos. De hecho, hay estudios, que Sergio no me deja mentir porque es un poco el que me ha hecho conocer eso, de animales que por la administración intramuscular en las masas musculares de los cuartos se termina lesionando por cercanía nervios, el nervio ahora no me acuerdo, el ciático, por un tema de la misma inflamación que genera el fármaco, y podemos estropear a un animal simplemente por tratar de hacer un bien, administrar un antibiótico, lo que sea.
y bueno, la complicamos. Sobre todo animales flacos. Cuando estamos vacunando animales flacos en la grupa, a veces estamos muy cerquita de donde pasa el nervio, y bueno, y ahí uno puede meter la pata. ¿Puedo agregar algo más? Lo que quieras. Después está lo otro, mi visión del tema. Después está lo otro, que ahí están los cortes valiosos del animal. Cuando Ni que hablar, sí. Pescuezo, es otro tipo de... Tal cual. Exactamente. A Hay ver, que explicar en todo el detalle. ¿alguna cosa más que se nos escape? Una consulta, ¿cuánto tiempo puede estar el producto sin la jeringa para que se pene frío? No pasa nada. En un día como hoy vos podés estar, digamos, la idea... Es entre 2 y 8 grados. No, pero si estamos... Si está afuera. Si está afuera, aunque sea un día de verano, esos minutos que quedó afuera no va a alterar nada. No cambia nada. No te digo que vos dejes la jeringa al sol y te vayas y vuelvas a la media hora. O dentro de una hora, ¿no? La verdad que eso... agarran el frasco y se lo ponen en el bolsillo y pasean. Claro. Tres tubadas con el frasco en el bolsillo. Hay algunas conservadoras que a la gente o les hace o viene, nosotros no tenemos, una especie de como de lugar para que la jeringa entre hermética con un anillo de goma. En Brasil hay unas que venden. Y bueno, se pueden poner frío, pero no cambia sustancialmente. ¿Qué es lo importante? Si ustedes tienen una jeringa de buena rendimiento, no esta que justo es una dosis de 5, pero tienen una jeringa de 50, y bueno, van a ir más rápido, porque ustedes cargan eso y tienen 10 vacas. Si fuera vacuna clostridial de la nuestra, en la jeringa de 50 tienen 25 vacas. Entonces realmente van pa. Lo que no pueden es dormirse con eso y que quede... Papá, no, porque a cada 10 tenemos que cambiar la Estuvo bien ahí. No, otra cosa, el tema del graduado de la jeringa, que parece algo simple, pero me ha pasado incluso en casa de tomar, yo tengo una probeta graduada y lo que hago es mido 10 pistolazos y realmente los errores en la jeringa son más comunes de lo que uno cree. Y controlar ese tipo de cosas y cotejar con el volumen que trae el frasco, de que no me saque de más o de menos, eso de acuerdo al número de animales que tengo en las mangas me permite una forma práctica de determinar si la jeringa está dando bien o mal. Si no tienen probeta, no tienen por qué comprar una jeringa de 10 mililitros que tiene un error, pero es mucho menos el error. Le sellan la punta, le sacan el émbolo, ¿no? Le sellan la punta de esa jeringuita y le va a quedar como si fuera una probeta. Descarguen una dosis o dos, o una dosis y miran a ver si los 5 mililitros que ustedes graduaban con la jeringa son los 5 mililitros que tienen ahí. Obviamente si les da 4,8, no tiene problema. Pero si les da, en vez de los 5, les da 4, o les da, ojo, porque ahí les puede dar peor todavía. ¿Puede dar más? Les puede dar más. O sea, el tamaño de la jeringa razonablemente debería acompañar a lo que van a inyectar. Por eso quien da prostaglandinas, por ejemplo, que es muy fluido, es una solución, no una suspensión, lo razonable es usar agujas descartables, jeringas descartables, de 2,5. Ahora vienen las jeringas de flujo continuo, que la verdad que están muy buenas. Para vacunas no sé si sirve, porque ahí tienen un caño y eso queda expuesto mucho, y yo qué sé, y el frasco lo meten en el bolsillo, no sé si lo recomendaría. ¿Ah? También tengo mi... Pero ahí hay otra alternativa. Quitar el frasco, ¿no? Sí. Un comentario nada más de lo que dijo Alfredo, de que los cortes más importantes están en el trasero. Yo que trabajé en frigorífico, muchas veces en la línea de faena ni siquiera se ve el absceso. Y después en la mesa, cuando el charqueador lo está trabajando, se abre un absceso, un pus por todos lados, hay que limpiar toda la mesa. Eso es importante. Sí, claro, eso es clave. El hecho de trabajar con guantes, que nosotros trabajamos con guantes porque es una costumbre, es una buena práctica además. Y sobre todo, hay veces que uno trabaja con las vacunas que son muy seguras que no nos van a causar problemas, pero a veces alguno de los productos con los que trabajamos, un antiparasitario o lo que fuera, tiene algún excipiente que puede ser muy alergeno para nosotros también. O eventualmente, cuando estamos dando algún purón para la mosca, algunos de ellos, los componentes pueden ser complicados, puede ser ivermectina, puede ser una mezcla con algún fosforado, y eso la verdad que no está bueno estarlo chupando en pequeñas dosis porque la absorción es vía cutánea.
¿tá? Las prostaglandinas se absorben transcutáneamente. Por eso las plantas de producción de prostaglandina, los laboratorios en el mundo, tienen carteles muy grandes que dicen que no pueden trabajar señoras embarazadas. Bueno, si no me acuerdo, creo que fue la de brucelosis, un pinchazo y al otro día. Y bueno, puede haber alguna cosa así, ¿sí? Pero con las prostaglandinas hay que tener cuidado. Y si sos asmático, mucho más cuidado porque las prostaglandinas contraen los bronquios. Volvemos a hablar de la limpieza. Agua y jabón está bien. No necesitan agua caliente necesariamente. Agua corriente, jabón, detergente para lavar platos y cepillo. Hay que desarmarla bien, pasarla en todas las partes y dejarla 0 kilómetros. Y hay que enjuagarla bien, que no le quede jabón. Ionizada. El agua desionizada o desmineralizada que viene no la que tiene colorante, que no sé el colorante que tiene, pero la que no tiene colorante, que es menos dura en general que el agua de campaña, esa enjuaga bien. No tiene problema. Y un tipo de jabón líquido, algo así, ¿no? Venden en algunos lugares jabón líquido neutro. Yo en una vuelta en Salto en una veterinaria encontré, no sé por qué tenía jabón líquido neutro, pero encontré. Yo cuando era... ¿Alguien inseminó con pastillas acá alguna vez? ¿Con pellet? Cuando inseminamos con pastilla, que es una tecnología que ya no existe más, era una pastillita de semen que venía congelada en el nitrógeno líquido y uno tenía que rediluirla en un tubito chiquito que compramos de 2 mililitros. Compramos solución fisiológica en ampolla, abríamos la ampollita y poníamos 1 mililitro por cada pastillita. Y como éramos muy pobres, decía el finado Olmedo, éramos muy pobres, esos frasquitos se reutilizaban. Entonces había que tener agua destilada, enjuagarlo, lavarlo y después los esterilizamos en el horno de la estancia, cubierto con papel de aluminio. Antes que eso, se congelaba y se diluía En hielo con seco, yema de huevo. con yema de huevo. ¿Cómo no? Ahí arrancamos nosotros en hielo seco, la En placa hielo la seco. marcaba ahí congelado. El hielo seco te daba 70 grados bajo cero. El nitrógeno te da casi 200 grados bajo cero. Por lo tanto, el semen en hielo seco aguantaba 6 meses. Después empezaba a bajar la fertilidad. En el momento lo descongelaban en la placa y ella quedaba congelada. Ahí Y está. después iba. Pero andábamos con los vasitos de agua destilada y con esto y lo otro. Bueno, ahora entiendo que los recursos son otros. Pueden ir inclusive, porque ahora hay droguería Paysandú, droguería Montevideo, droguería Uruguay. Están en Rocha, seguro que hay una. Las veterinarias de plaza deberían tener agua destilada de calidad para la venta. Ya los combinamos al comercio de plaza para que tenga algún tarrito, que no cuesta mucho. Y eso sirve para enjuagar la jeringa y dejarla 0K. Porque después créanme que es un problema. Van a bajar la cantidad de abscesos seguro, van a laburar más cómodos. Y acuérdense además, en el caso... Está en el detalle. Está en el detalle. Estas jeringas vienen, las nuestras, con una llavecita para sacar la aguja, para que no anden con la pinza peleando y a ver qué... Y un horrín de repuesto que también es bueno. ¿Tá? Pero bueno, esas en realidad son un beneficio para quien compra vacunas Tecnovax. Sacamos muchas veces promociones y bueno, y con la compra de X cantidad, yo que sé, cuando hacemos promociones, vienen como regalito. ¿Tá? Las conservadoras también, ahora cuando venga la época más de la vacuna reproductiva, de Repro 12, esta conservadora con la compra de tantos frascos viene... van a tener que comprar 400, no, viene con una cantidad, entiendo que es razonable, así que bueno. Hacemos, acá viene para los socios de Angus. También con Angus tenemos beneficios concretos que a veces sacamos para los asociados. Hay con esto o lo otro y hay o regalo de una jeringa o de una conservadora o de algo. Agradecerle a toda la presencia, agradecerle a la familia Rivero que prestó el predio para hacer la parte de la práctica, agradecerle a la gente de Tecnovax, que siempre estamos trabajando juntos en lo que es, ellos son sponsor anuales de la sociedad y es muy importante, así que una jornada que salió redonda, un buen marco de público y bueno, que se repita para el próximo año tenemos que hacerla de vuelta por este lado, así que bueno, agradecerle a Sergio y a Martín. Muchas gracias.